María Magdalena era una discípula del maestro que contribuyó económicamente al grupo, de la que expulsó a 7 demonios. Y puede ser que pensando en estos 7 demonios, el Papa Gregorio Magno dedujera la siguiente sentencia predicada en una homilía suya del año 591. La mujer descrita por Lucas como pecadora, Lucas 7 del 36 al 50, llamada María por Juan 11, 1, 12 al 13. Es la misma que Marcos atestigua, Marcos 16, del 9 al 11, que fue liberada por Jesús de 7 demonios.
Por lo tanto, estos tres personajes son la misma persona, María Magdalena. Y así quedó fijada la interpretación que dominó desde ese momento el relato biográfico, los textos litúrgicos, la narrativa y todo tipo de representaciones artísticas sobre su figura. Prueba de ella encontramos en el texto en prosa firmado por Ernesto Pestana, Nóbrega, la figura simbólica de la Pasión, María de Magdala, y el poema de Luis Álvarez Cruz, María de Magdala, ambos publicados en la revista Hespérides, junto con los de otros numerosos intelectuales canarios, entre ellos dos ciudadanos de Garachico, José María Rodríguez Toledo y Eutropio Rodríguez de la Sierra, cuyos trabajos, los símbolos de la Pasión, el pan y el vino, y Viernes Santo, respectivamente, han sido integrados en el artículo elaborado por el historiador Cirilo Velázquez para el programa de la Semana Santa de este año. Traemos a colación estos textos no únicamente por ser testigos de esta interpretación de la persona de María Magdalena, sino por el hecho casual de haber sido publicados en el año 1926, mismo año que el de la incorporación de la imagen de la Magdalena al patrimonio iconográfico de la Semana Santa de Garachico, el 1 de abril de 1926, día de Jueves Santo, en una edición especial dedicada íntegramente a la Semana Santa. Una figura simbólica de la Pasión, María de Magdala, por Ernesto Pestana Nóbrega. María de Magdala es el símbolo humanamente bello de la comprensión. La vida de la pecadora encierra tanta sabiduría que de su figura se desprenden lecciones provechosas para la humanidad de todos los tiempos. Entregada al amor de todos los hombres, se complace en derramar por todos lados el inagotable cariño de su alma. Mientras el cuerpo se da a la pasión baja, su espíritu se anhela de inefable gozo de sentirse buena. Hasta que oye la palabra sabia del Maestro de Nazaret. Entonces su alma, al contacto con aquella voz, sabe comprender y se transforma. Y un día, cuando más incomprendido por los hombres era el rabí, le hace la ofrenda de los aromas, derramando sobre sus pies esencias de nardo y de cinnamomum. María de Magdala cambia por completo porque sabe enterrar para siempre su vida pasada. Y en su mismo cuerpo nace otra mujer. Se es bueno por convicción, como se es malo por instinto. Nacemos malos y seguimos siéndolo hasta que encontramos la bondad. Somos responsables por naturaleza, pero hay en nosotros un sentimiento de bondad diluido en nuestra alma que permanece oculto hasta que nos lo hacen ver. Y vamos siendo buenos en la medida en que ese sentimiento se vaya arraigando en nosotros por convicción. Entonces hemos sentido la bondad. Sentir la bondad es cosa que podemos sentir todos. Es algo que está en nosotros. Lo difícil es comprenderla. No practicarla por no haberla conocido nunca no es ser malos. Lo seríamos si después de haberla visto la vencemos con nuestra maldad instintiva. El pasado importa poco cuando sabemos convencernos del error pretérito. Queda destruido por completo ante la realidad de un presente bello. María de Magdala sintió siempre la bondad, por eso entregó siempre su amor a muchos hombres. Pero un día oyó a Jesús que predicaba una doctrina sana y su alma se iluminó con la palabra del Maestro. Y cuando el Salvador entra en Jerusalén, rodeado de mujeres y de chiquillos,
cerquillos que le aclamaban, cae de rodillas en el suelo y juntando las manos suplica en silencio: Señor, tened piedad de mí. Y fue entonces cuando supo ser bueno. María de Magdala anegaba el llanto mientras Jesús agonizaba en la cruz. Símbolo de la fe cristiana, tiene para nosotros la prestancia y el valor de otro símbolo. Es el símbolo humanamente bello de la comprensión. María de Magdala, por Luis Álvarez y Cruz. Era su vida como un sueño vano que la arrastró en su loco torbellino, y fue su cuerpo un lirio soberano, desgarrado en las zarzas del camino. Ardió en la pira del placer pagano, pero obediente y muda a su destino, dejó la farsa del camino humano para abrazarse en el amor divino. Huyendo del horror de la existencia, en un supremo esfuerzo de demencia, corre tras de Jesús el visionario, e igual que un brote de pasión florece, se ahoga en un suspiro y desfallece en las sedientas rocas del Calvario. La Laguna, marzo de 1926. Y perduró esta imagen hasta 1969, año en el que, a partir de sucesivas investigaciones de los textos bíblicos, el Papa Pablo VI reivindicó la trascendencia histórica y bíblica de María Magdalena, señalando que no es ella la pecadora que afirmaba el Papa Gregorio Magno, y eliminando el apelativo de penitente con el que se le había designado hasta ese momento. Singularizada como María Magdalena en los 4 evangelios canónicos, es posible seguir su rastro no solo durante el periodo de predicación de Jesús, sino en su crucifixión, muerte y resurrección. Lo acompañó durante el Calvario, Mateos 27:56, Marcos 15:40, Lucas 23:49. Asistió a su sepultura, Mateo 27:61, Marcos 15:47, Lucas 23:55. Caminó de madrugada hacia el sepulcro para preparar su cuerpo con aceites y aromas sagrados, y fue la primera persona en verlo resucitado y en transmitir a los demás tan impactante noticia. Mateos 28, del 1 al 10, Marcos 16, del 1 al 11, Lucas 23, 55 al 56, Lucas 24, del 1 al 12, Juan 20, del 1 al 18. Nos adentramos en el interior de cada uno de estos inconsolables momentos, paso a paso, recorriéndolos a través de la narración de los versículos de los evangelios en nuestras voces, visualizándolos a través de las imágenes recreadas por Raúl Pérez y el trabajo de montaje y proyección de David Baute, sintiéndolos a través de las emociones que evocan las composiciones corales inspiradas en cada uno de ellos. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo.
Y cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea fueron detrás. Y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponía.
Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. María estaba frente al sepulcro fuera llorando. Le dice Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Le dice Jesús: María. Ella se vuelve y le dice: Rabuni.
Ve a mis hermanos y diles: suba al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor y ha dicho esto. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su caridad es completada en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros.